Bueno, ahí quiero compartir con ustedes un versículo, varios versículos, pero el que da base a esto es Romanos 12:11, que dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Romanos, escrito por el apóstol Pablo, termina, ya está casi en los capítulos finales, o en los últimos capítulos de esta epístola, en Romanos 12:11. Y nos dice una manera, una actitud, una forma que nosotros tenemos que tener como cristianos, ¿no? Y esa forma es en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿no? Actualmente, por lo menos en ámbitos empresariales o en distintos ámbitos, se habla de la proactividad, ¿no? Es una palabra un poco más actual, en esto que la Biblia dice lo que requiere diligencia, no perezosos, que se hizo muy famosa hace unos años, la proactividad. Seguramente han escuchado esa palabra, ¿no? Que es no solamente esperar de que desde afuera me lleven a hacer algo, sino que yo internamente, desde mi propia voluntad, elijo cambiar las cosas, tomo decisiones y hago que las cosas sucedan, ¿no? Esa es la proactividad. Y no es un invento nuevo. Lo que está diciendo Pablo es, en un lenguaje por ahí un poco más moderno, es sean proactivos, no sean actuados por otras personas, sino ustedes mismos pónganse en la brecha a trabajar y hacer que los cambios sucedan. En lo que requiere diligencia, no perezoso. El que fomentó esta palabra de la proactividad es un autor que se llama Stephen Covey, ya falleció, escribió un libro muy famoso que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente productiva, y uno de los primeros hábitos es esto, es la proactividad. Y él dice así: somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en última instancia diría que de la mayor parte de nuestras circunstancias. Y él habla acerca de una persona que era un judío, que en el campo de concentración, cuando él perdió toda su familia, y en un momento llegó a entender de que había la última cosa que no le podían quitar los guardias de ese lugar, y eso era eh, la decisión de qué iba a hacer con todo lo que le pasaba. ¿Sí? Entonces él salió de ese lugar de víctima, salió de ese lugar, por más que él estaba preso, no encadenado, pero sí restringido en su libertad. Él entendió que todavía tenía una libertad última, que no se la podía sacar nadie, a menos que él se la entregara, que era la decisión de si él iba o no a ser avasallado por las circunstancias, y él se dio cuenta de que no podía cambiar las circunstancias, pero sí que podía tomar una decisión con respecto a lo que le pasaba. Salió del lugar de víctima, en pocas palabras. La proactividad no quiere decir solamente tomar la iniciativa, significa que somos responsables de nuestra vida, nuestra conducta en función de nuestras decisiones, no de las circunstancias. Podemos subordinar los sentimientos a nuestros valores y principios. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. ¿Sí? Podemos tener un mal día, un mal jefe, una familia que sea complicada, lo que sea, pero al final, en lo que requiere diligencia, no tenemos que ser perezosos. No podemos echarle la culpa a otros de no hacer las cosas que tenemos que hacer. Somos nosotros totalmente responsables de nuestra propia vida. ¿Sí? Eso es el primer paso a una madurez más profunda. ¿Sí? Y lo segundo, que en eso me quiero explayar un poquito más, es fervientes en el espíritu. ¿Sí? Hay un pasaje que se encuentra en Éxodo 3:1, cuando justamente Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo. Moisés ya había pasado su época más ardorosa por defender y traer libertad a su pueblo en este Éxodo 3, el llamamiento de Moisés.
En esa época él, en su intensidad, había matado a una persona, había asesinado a una persona que estaba golpeando a otro judío, y en su intensidad y entendía de que Dios lo iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel. Seguramente él tendría palabras desde pequeño con respecto a eso, pero en esa intensidad terminó matando a una persona y tuvo que huir de Egipto. Y ya después de unos cuantos años en Madián, que era el lugar donde él se había ido a esconder porque lo buscaban para hacer justicia por el asesinato que él había cometido, este, me imagino que él habría renunciado a ese llamado, había dicho ya no hay otra oportunidad, ya todo esto terminó para mí, cuando en medio del lugar donde él estaba, en ese campo apacentando las ovejas de su suegro Jetro, tuvo una visión. ¿Querés leerlo o tenés? Éxodo 3, del 1 al 6. Vamos, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Perdón. De mañana. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, como les decía, Está bueno para seguir leyendo. Está bueno para seguir leyendo, sí, totalmente, ¿no? Este pasaje habla acerca del llamamiento de Moisés. Como les digo, él ya estaba desilusionado con todo lo que había sucedido, él había entendido que iba a liberar a su pueblo, pero lo hizo con fuerzas humanas, con el método que él quería seguir, y terminó asesinando a una persona y escapándose, ¿sí?, por su vida. Y Dios habla de maneras extrañas, ¿sí? En este caso, él le habló a través de algo muy cotidiano, que era una zarza. ¿Qué es una zarza? Una mata, ¿sí? Nosotros que cuando uno mira las imágenes, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de ver por la televisión o documentales las imágenes de Tierra Santa, no es muy distinto al al paisaje que tenemos acá en la Patagonia, ¿no? Desértico, con matas bajitas. Bueno, una zarza es una mata, ¿sí? Una mata que allá abundan mucho, así como abundan acá, ¿no? ¿Y para qué sirve una mata? Y bueno, en realidad no sirve para mucho. Cuando uno la quema, genera muy poco calor, no se pueden construir muebles con la zarza, no se puede, básicamente con una mata no se puede hacer mucho, es una mata, o sea, no tiene mucha calidad en cuanto a madera, ni calorífica ni de ningún otro tipo, ¿no? Entonces, y aparte está lleno de zarzas, ¿no? Sin embargo, esta zarza tenía algo distinto, es que estaba ardiendo y no se consumía. Y por eso lo quiero relacionar con esto de fervientes en el espíritu, ¿no? El fervor habla acerca de consumirse para el Señor, de estar ardiendo para el Señor, ¿sí? Nosotros que somos matas, que somos vasos de barro, dice en otro pasaje, ¿no? Que somos como vasos de barro que contienen la gloria de Dios, ¿sí? Capaz que si nos comparamos con otras personas podemos decir es uno más del montón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que... ¿Qué necesitas? Sí, después lo vemos, hijo. La diferencia es que tenemos la presencia de Dios, ¿sí? ¿Qué distinguía a esa mata de todo el resto de la mata que estaban en ese cerro? Que estaba Dios en ese lugar. Y esa mata se transformó en el mensaje de Dios
para Moisés. Y Dios nos habla de manera rara, ¿no? Me acuerdo cuando yo escuché por primera vez acerca de las misiones, de cómo había que ir a otros lugares a trabajar y más allá de la necesidad local teníamos que extendernos hacia otros lugares, fue en la boca de unos misioneros de una asociación que se llama Jucum, Juventud con una Misión, que trabaja con distintas iglesias hace años ya. Y me acuerdo, pasó que en esta charla que teníamos, hay algo que eh, después estábamos en medio de la charla y al mediodía, una cosa así, alguno de ellos, uno de esos misioneros me encargó de ir a comprar algo en el kiosco. Yo tenía como 15 años, 16, una cosa así. Eh, y cuando salí de ese lugar, pasé por la casa de un vecino, vi unos nenes que estaban jugando a las bolitas, ¿sí? En ese tiempo se jugaba a las bolitas, ¿sí? Así que no era nada raro, ¿no? Estaban afuera en el patio con el OPI, con el agujerito, jugando a las bolitas. Y me pareció, no me pareció raro, me pareció algo normal. Igual no eran nenes que yo conocía, digamos, eran ahí a 2, 3 casas, unos vecinos, pero la casa de un vecino, pero no eran nenes que yo conociera. Y cuando paso corriendo por al lado de ellos, me llaman, me dice, ¡Eu! Y yo me doy vuelta y me dice, ¿vos sos amigo de Jesús? Me dice uno. Y yo me quedé como, sí, le digo, yo soy amigo de Jesús. Y seguí corriendo porque me habían encargado que compre algo en el kiosco, ¿no? Que estaba a unas cuadras. Así que cuando voy, compro lo que tengo que... Me quedé pensando en lo que me habían dicho, ¿no? ¿Soy amigo de Jesús? Es como que era la base de la misión, era esa, era ser amigo de Jesús, ¿no? Eso era justamente lo que habíamos estado hablando y eso fue lo que me dijo este nene. Cuando yo vuelvo del kiosco, digo, bueno, les voy a preguntar por qué me hicieron esa pregunta. No los encontré, ya no estaban los nenes, no había más nadie en ese lugar. Y me dieron ganas de tocar la puerta para ver si eran nenitos que estaban ahí en la casa. No lo hice, no me animé a hacerlo. Nunca más los vi, no eran vecinos, no aparecieron más, digamos, ¿no? Pero esa pregunta siempre me quedó dando vuelta. ¿Vos sos amigo de Jesús? Yo creo que eran ángeles, que en ese momento me hablaron y me dejaron ese mensaje, ¿no? Que la base de todo es ser amigo de Jesús. De todo lo que podamos hacer, de todo el servicio que podamos tener, es ser amigo de Jesús. Me acuerdo de otro que también contó algo similar, fue Osvaldo Cepeda. Una vez contaba que estaban en su primer encuentro acerca de las misiones, hace unos 15 años atrás más o menos. Habían empezado a hablar de misiones, de cómo llegar a otros con el mensaje del Señor. Y dice que en un momento, bueno, un pastor compartió de una denominación, sí, de misiones mundiales, un pastor que trabaja en misiones mundiales, fue y compartió acerca de ir al mundo, ¿no? Y Osvaldo después cuando cierre de la conferencia, dijo, bueno, yo esto también lo inicio, pero se lo dejo a otro, porque yo ya estoy grande, ya el Señor me usó en la Argentina, yo ya estoy contento con todo lo que el Señor hizo por mí, así que yo no voy a ir a ningún lado, pero ustedes, los más jóvenes, sí van a ir. Bueno, así que terminó la reunión y cuando estaba ahí bajando y estaba charlando con algunos hermanos, se acerca una viejita y le dice, Osvaldo, yo quiero decirte que no estoy de acuerdo con vos, porque vos tenés que ir, vos no podés decir eso. Y Osvaldo, los que lo conocen ya sabrán cómo es, y se reía, se tiraba así un poco para atrás y decía, bueno, es una manera de decir, es solamente una broma, dice, no pasa nada, es una manera de decir, como excusándose, ¿no? Y la mujer lo miró muy serio y le dijo, ni siquiera lo digas en broma, ¿sí? Y es como que eso a él le impactó, ¿no? Y bueno, se quedó con eso dando vueltas. Y después durante la conferencia le pasó más o menos lo mismo. Empezó a buscar quién era esta persona en las distintas delegaciones del país que habían ido. Él pensó que era de San Juan, así que le preguntó a la gente de San Juan y dijo, no había nadie que encajara con esa descripción. Y estuvo consultando con varios más. Al final llegó a la conclusión que esa mujer no apareció más. Llegó a la conclusión que Dios le había hablado a través de una viejita, ¿no? Así que Dios habla de maneras extrañas. A mí me habló a través de un niño y me quedó esa pregunta resonando para siempre. ¿Sos amigo de Jesús? Y cada tanto cuando me acuerdo me lo pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Soy amigo de Jesús? Y
Y a Osvaldo Cepeda le pasó lo mismo, ¿no? Dios le habló de una manera cotidiana, pero rara también, pero que no dejó de impactar. Y a Moisés le habló de algo, con algo cotidiano también. Una zarza que ardía. Yo me imagino que él habrá pasado por ese cerro la mañana, vio una zarza que se estaba quemando y dijo, ah, bueno, más de lo mismo, ¿no? A veces los arbustos con las temperaturas del desierto se prenden fuego y se encienden. Pero pasó a la tarde y la vio todavía encendida. Y a la mañana siguiente me imagino que pasó de vuelta y dijo, sigue encendida, ¿esto cómo es? No puede ser. Entonces ahí fue cuando tomó la decisión de ir a acercarse a ver a la zarza por qué estaba ardiendo y no se consumía, y tuvo el encuentro con, con Dios, ¿sí? Hay una experiencia que también le voy a contar, a ver si Vero la puede. Hay una experiencia también con respecto a cómo Dios nos habla, ¿no? Y una vez, cuando Martina te dijo, Dios te bendiga y te guarde. Ah, ¿Querés contarla? ¿Te acordás o no? muy poco. Muy Que me poco. recitó el pasaje bíblico, la bendición arónica. Bueno, sí. No me acuerdo qué pasó. Bueno, no, es que ella estaba mal por algunas cosas, ¿no? Estaba muy cargada con algunas cosas, y justo en la escuela le habían enseñado a Martina esta palabra, ¿no? El Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti, te conceda su gracia, el Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz, ¿no? Sí. Todo ese versículo. Entonces ella estaba mal y sintió que Dios le hablaba en eso, ¿no? Martina se acercó. Me impuso la mano así y me empezó a decir esa palabra, casi muero. Y Dios te conceda la paz, ¿sí? También me acuerdo de un hermano que estaba en una reunión de oración, un hermano que hasta tenía problemas de alcoholismo, ¿no? Y en un momento empieza a orar de una manera que escuchamos a Dios. Él era una zarza que estaba ardiendo. Vos lo mirabas y decías, este hombre es una zarza, no tiene madera, pero está ardiendo, está ardiendo. Y eso me está hablando. Hay hay un filósofo canadiense que en 1960 empezó a hablar de los medios masivos de comunicación, cuando no eran ni tan masivos ni tan importantes, ¿no? Se llamó Marshall McLuhan, y él decía, el medio es el mensaje, el medio es el mensaje. Que significa, yo les leo la definición de Wikipedia, ¿no? Sé que no es muy técnica, pero bueno, por lo menos nos va a ayudar. El medio es el mensaje, es una frase acuñada por Marshall McLuhan, que significa que la forma de un medio se incrusta en cualquier mensaje que se transmite o transporte, creando una relación simbiótica en lo que el medio influye y cómo se percibe el mensaje. Después léanlo, búsquenlo si les interesa, yo se los traduzco. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a través de esta zarza que ardía y no se consumía a Moisés? Eso, más allá de que Dios no dijese una palabra, yo creo que esa imagen de la zarza que estaba encendida a fuego, a través de todo el ministerio de Moisés vino recurrentemente a su mente, porque Dios le estaba diciendo a él, vos sos una zarza, pero no importa, la zarza que seas, yo te puedo usar. Podés arder por mí. Yo puedo, lo importante de esa zarza es que tiene la presencia de Dios. Así que yo creo que esa fue una imagen que lo impactó visualmente a Moisés y le ayudó durante todo su ministerio. Él dice, si Dios puede usar una zarza, ¿cómo no me va a usar a mí? Moisés no entendió de una el mensaje. De hecho, cuando Dios lo comisionó para ir a hablar con el rey de Egipto, con el faraón, dijo, no, yo, Señor, yo soy una zarza, no puedo hablar, no tengo facilidad de palabras, siempre me costó hablar. Algunos dicen que era tartamudo, otros simplemente que tenía vergüenza de comunicarse, que no tenía, que tenía problemas de autoestima que hacían de que él sienta de que no era la persona adecuada, ¿no? Hay distintas interpretaciones de eso, pero él básicamente dijo, no, Señor, hay un montón de personas más adecuadas que yo para ir a hacer este trabajo. Me llamás a mí, que soy una zarza, ¿no? Pero Dios le estaba diciendo, esa zarza puede arder, ¿sí? Y Dios te está diciendo a vos también.
esa zarza puede arder. Sos una zarza, es verdad, sos una zarza, pero puede arder. ¿Sí? Dios no necesita nada más. De hecho, Dios lo siguió convenciendo a Moisés y le dijo, bueno, eh, vas a hacer esto y esto y esto, vas a ir delante de Faraón, vas a decir que mi pueblo sea libre, vas a hablar con él y como él va a endurecer su corazón, voy a mandar plagas para que sea glorificado mi nombre. Dio como un plan completo de todo lo que iba a hacer con él. Y Moisés seguía diciendo que no. Dice, mira, ¿y yo qué yo voy a ir y presentarme así delante del faraón y decir, Dios habló conmigo? ¿Quién me va a creer? Ni siquiera el pueblo me va a creer. ¿Qué prueba tengo yo de que estuve con vos? Entonces Dios le dice, ¿qué tenés en la mano? Y en la mano eh, Moisés tenía su vara, su callado de pastor, un palo, tenía un palo. Entonces le dice, bueno, ese palo tirarlo al piso y se convirtió en una serpiente. Y viene, ahora agarrarlo por la cola y se convirtió de vuelta en palo. Dice, bueno, así van a saber que yo estuve con vos, ¿no? Un simple palo en la mano de Dios, ¿sí? Un simple palo, ese palo que era un palo común, me imagino, un palo cualquiera, en la mano de Moisés y con el poder de Dios se convirtió en la vara que abrió el Mar Rojo, en la vara que liberó al pueblo de Israel. Con esa vara tocó el piso y se convirtieron en piojos, con esa vara tocó el mar y se abrió, con esa vara la tiró al piso y se convirtió en serpiente y todos entendieron que Dios estaba con él, con una vara de pastor. O sea que Dios no necesita grandes cosas para hacer su voluntad, ¿sí? Necesita solamente disposición. Así que en esto de que el medio es el mensaje, el medio que utilizó Dios para darle un mensaje a Moisés es la zarza tiene que arder. La zarza tiene que arder. Porque podemos decir de vuelta, ¿qué méritos tenía esa zarza con respecto al resto de las zarzas que habían en el monte? ¿Sí? No tenía tal vez títulos, estudios en teología, no tenía gran capacitación, tal vez tenía muchísimos problemas, eh, tal vez tenía dudas, tal vez tenía cosas sin resolver en su interior, pero una pequeña, gran diferencia que tenía esa zarza con respecto al resto es que tenía a Dios. Nada más ni nada menos. Tenía a Dios. Moisés, no, cuando Dios lo llamó, no levantó la mano y dijo, sí, yo puedo, yo soy capaz. Él recordando toda su historia, todo lo que había pasado, él había renunciado a su llamado. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes están pensando, hay otras personas más adecuadas para que Dios use. No a mí. Yo es como que ya metí la pata, ya Dios me descartó y ya no puedo. ¿Sí? O por las cosas que me pasaron, o por las cosas que me faltan cambiar, etcétera. Yo creo que muy pocos de nosotros caemos en el lado de decir, no, yo sí, yo me anoto, yo soy, el que Dios tiene que usar soy yo. No, muchas veces nos caemos hacia el lado de pensar de que hay otro más adecuado. Es más, tenemos más fe en otros que en nosotros mismos, ¿no? Digo yo, Dios puede usar a otro, pero a mí no me va a usar, ¿sí? Y podemos enumerar las distintas razones por las que Dios no me va a usar a mí. Y sabes que a Dios no le importa eso. No le importan las razones que vos puedas tener para decirle a Dios, ni Dios, no, descontame a mí porque yo en esto no sirvo. Todos podemos hacer algo. Todos podemos arder, y de hecho es un mandato. Fervientes en el Espíritu. Fervientes en el Espíritu. Como les digo, cualquier zarza sirve. Mientras arda, cualquier zarza sirve. No importa la antigüedad, los antecedentes. Simplemente Jesús lo que dijo, el que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo. Es, olvídate de vos. Olvídate de tus antecedentes, de tus pesados, olvídate. Tomá tu cruz cada día y seguime. Porque los resultados nunca van a estar en nuestras manos. Nosotros no sabemos si podemos ser una zarza ardiendo para otros. ¿Sí? Y les quiero contar y terminar con esto. Hubo hace años, escuchaba esta historia de la boca del pastor de Roca, Rubén Lago,
de que hubo una misión sueca que se hizo en el norte argentino, bastante exitosa, hicieron un trabajo muy lindo. Los suecos tienen esta visión de la misión de ir hacia un lugar, implantar líderes locales, trabajar unos años, décadas en ese lugar y luego retirarse. Ellos se van y dejan funcionando lo que haya quedado funcionando. Entonces hubo un misionero sueco que fue encargado por parte de la misión sueca a ir a hacer un relevamiento de campo acerca del trabajo que se había realizado en el norte argentino con la misión sueca, ¿no? Entonces él tenía que hacer un libro de historia básicamente de qué había sucedido con la misión sueca, cómo se había desarrollado y cuál era su estado en la actualidad. Ese era como un cierre, un broche de oro, así como son los europeos y los suecos en particular, de hacer todo bien, bien cerradito, ¿no? Nosotros nos olvidamos hasta de nuestra propia historia, pero ellos no, ellos estaban ahí con esa historia, ¿no? Encargando a una persona que recabe toda esa información histórica que ellos no la querían perder. Y este misionero sueco empezó a hacer, en el norte de Tucumán, se enteró de que en Tucumán, en el norte argentino, pero en Tucumán específicamente, hubo en esa misma época una misión inglesa que también estuvo trabajando en ese lugar junto con la misión sueca, y se le ocurrió decir, bueno, me voy a poner en contacto con la misión inglesa para poder ponerlos en el libro también y el trabajo que se estuvo realizando, ¿no? Así que se contactó con la misión sueca, con la misión inglesa, perdón, fue a hablar a Londres, donde estaban todos los archivos de esta misión que se había realizado. Lo atendió un inglés muy amable siempre, y lo atendió el inglés y le dijo, miren, yo tengo los archivos, pero a nosotros no nos incluyan en el libro, porque nuestro trabajo en el norte argentino fue un fracaso total. Dice, gastamos 5 años, 5 matrimonios misioneros que fueron hasta este lugar, y finalmente tuvimos que levantar la misión y desistir de esa misión porque no se convirtió en nada más que un viejito, ¿sí? Una sola persona miles de libras, mucho dinero invertido en hacer este trabajo, y solamente se convirtió en un viejito. Así que no nos incluyan en el libro, porque eso es un fracaso. No pensamos de que no es necesario incluirlo en el libro. Hablen de la misión sueca, que sí tuvo más éxito en convertir a más personas. Entonces el hombre dice, pero justamente acá están los libros acerca de estar registrado, de todo el trabajo que se realizó, y el nombre de la persona que se convirtió en esa misión, el único viejito que se convirtió, era de apellido Palau, ¿sí? Se convirtió en un tal Palau, ¿sí? Que ese viejito era el abuelo de Luis Palau, que fue un evangelista muy famoso, que ya falleció hace muy poco. Él era el abuelo, ¿sí? El único que se convirtió en esa misión inglesa, en el norte argentino, en Tucumán, fue un tal Palau, el abuelo de Luis Palau, ¿sí? Este Palau, que se convirtió, crió a sus hijos en el amor y en el temor del Señor, les enseñó la Biblia antes de morir, ya era grande cuando él se convirtió, pero sus hijos creyeron en el Señor, abrazaron al Señor, y uno de ellos, ¿sí?, tuvo a Luis Palau, que llegó a ser uno de los evangelistas más conocidos, por lo menos que salió de la Argentina. Algunos lo llaman ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama el evangelista este famoso? El Billy Graham latinoamericano, porque predicó, el mini Billy Graham, ¿sí? Porque predicó a miles y miles y miles y miles de personas, y miles de personas llegaron al Señor por el mensaje de Luis Palau. Por una misión fallida, por una misión que desde el punto de vista local, cercano, en poco tiempo, era un fracaso total. ¿Sí? Yo decía, no, 5 años, miles de libras, 5 matrimonios que perdieron su tiempo para que solamente se convirtiera un viejito, nada más. Fue todo el éxito que tuvimos, así que es un fracaso total. Ahora, viendo lo que sucedió después, ¿fue un fracaso? ¿Fue un fracaso? Seguramente Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Y nosotros las medimos por plata, por tiempo, por esfuerzo, por gente, pero Dios no la mide así. Y sobre todo, como Él es eterno,
mira las cosas de otra manera. Así que también pregúntate, si vos no podés convertirte en una zarza para otra persona, ¿no? Es decir, mira, pero Dios está usando a este, entonces también me puede usar a mí, ¿sí? Y lo está usando a él que tiene tantas deficiencias, que es una zarza, también me puede estar usando a mí. Yo quiero arder como él está ardiendo. Moisés dijo, iré a ver esta gran visión, ¿sí? Cuando él vio la zarza que ardía y todo, dijo, iré a ver esta gran visión. Nosotros tenemos la visión también, tenemos una visión. La visión es llenar la tierra de la gloria de Dios, ¿sí? El otro día compartí ahí en el grupo de los vasos de barro una expresión, ¿eh? El grupo de los vasos de barro es las personas que están encargadas de algún ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? Y siempre, cada tanto, no siempre, cada tanto voy compartiendo alguna reflexión. Vamos compartiendo alguna reflexión en ese lugar. Y esta reflexión era cuando uno quiere cambiar el mundo, ¿no? A veces uno cuando es joven o adolescente, uno piensa que puede cambiar el mundo y decir, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, y compartía justamente esa idea de cambiar el mundo, ¿no? Y que después con el tiempo uno como que se va decepcionando, se va desilusionando, va diciendo, no, pues la verdad que es mucho trabajo, no puedo cambiar el mundo. Es demasiado, ¿no? Así que, pero cambiando solamente una pequeña letra, podemos hacerlo más tangible y llevarlo a tierra, que es, podés cambiar tu mundo, ¿sí? No cambiar el mundo, pero sí lo que podés hacer y lo que está en tu mano hacer es cambiar tu mundo, eso sí lo podés hacer, cambiar tu mundo. Y ahí es donde se arranca. Ninguna gran iniciativa empieza con las multitudes, empieza con personas que están comprometidas con una causa y con una visión clara acerca de lo que quieren. Ahí es donde empiezan los verdaderos cambios. Si uno mira históricamente, siempre sucedió así. Por ahí pequeños comienzos, pero con una visión clara y comprometida y cambiar tu mundo. Lo mismo podemos decir de la gloria de Dios, ¿no? La visión es grande. Moisés se acercó y dijo, iré a ver esta gran visión, ¿sí? Nosotros podemos acercarnos a Dios y decir, vamos a ver esta visión. La visión es clara, la visión es llenar la tierra de la gloria de Dios. Y uno dice, no, bueno, mucho. Es como cambiar el mundo. ¿Cuándo voy a terminar de hacer eso? Nunca. Bueno, no tenés que eh, eh, ser sobrepasado por esa visión. Simplemente tenés que llenar tu vida, tu mundo, de la gloria de Dios. Te lo presento así. Llenar la tierra, llenar el mundo con la gloria de Dios empieza por llenar tu mundo con la gloria de Dios. Por ahí empieza el trabajo. Y eso se hace a través de arder. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en el Espíritu, ¿sí? No dejes que después de años, ¿no? A veces uno se entrega al Señor y empieza a hablarle a todo el mundo y llama a todos que conozcan lo que uno conoció, y después con el tiempo eso como que va decayendo y uno dice, bueno, ya no tanto, ya me parece que no, empieza a mirarse a uno mismo, pero no, dice fervientes en el Espíritu, ¿sí? John Wesley, un predicador que impactó el siglo XVIII con su mensaje, que llegando a producir una revolución espiritual en su país, él decía, lo único que hay que hacer es arder para el Señor y invitar a otros a que vean cómo uno arde, ¿sí? Esa era su visión. Bueno, no importa que seas una zarza, vuelvo a recalcar esto y quiero terminar con esto, no importa que seas una zarza, ¿sí? Si vos mirás las virtudes de la zarza no sirve para nada, no importa que seas una zarza, tenés la presencia de Dios, ardé para el Señor e invitá a otros que vengan a ver cómo ardés, ¿sí? Señor, bendigo la vida de mis hermanos, cubrilos de amor, de misericordia, llenalos de tu presencia, que este mensaje, Señor, les incentive a arder para vos, Señor.
que no se miren a sí mismos, sus falencias, todas las cosas que les faltan, sino que vean que lo especial que tienen en su vida es a Dios y que pueden arder para Él, que pueden ser llenos de su presencia. No tenemos grandes oradores, ni somos tan elocuentes, ni tenemos todo y ni tanto conocimiento, Señor. Pero sabemos de que tenemos tu presencia en nosotros y queremos arder para ti. En el nombre de Jesús. Amén.